Hola, muy buenos días. Con Víctor, mi nombre es Mario Rodríguez. Yo les vengo a hablar sobre el trabajo que se llama geometría de un sensor de torque simulado en 3D para una articulación robótica con un hueco. Hueca. Más o menos por la agenda vamos a tomar en cuenta una introducción, los estudios previos, el diseño e infraestructura presentados, dados simulados, conclusiones y algo del trabajo futuro. Entonces, como han dejado bastante claro los compañeros, como decía el doctor Víctor, sobre el quehacer del Arcus Lab, quiero hacer como un repaso general. Más que todo lo que queremos es que las personas se sientan cómodas al trabajar con robots al lado. Es decir, que la integración de los robots sea efectiva y que los robots efectivamente sean colaboradores que me ayuden como otra persona, tengan todas esas cualidades. Esto es distinto a, por ejemplo, lo que haría un robot en una fábrica, que es un ambiente controlado. En el ambiente nuestro de humano existen muchísimas variables y el robot debe estar preparado para que interactúe con respecto a estas variables. Por lo cual, entonces, requeriríamos que ese robot tenga cualidades similares a una persona, ¿verdad? Por eso es que se trabaja con robots que tienen forma humanoide. Que queremos que sean pequeños para que se desplacen por los mismos lugares que se desplaza una persona. Por ejemplo, que pase por esa puerta. Me sirve un robot que pueda levantar un carro, pero mide 5 metros, ¿verdad? Si necesito que me haga un desayuno, por ejemplo. Eh, y esto quiere decir que este robot debe ser pequeño entonces, debe ser liviano y debe tener mucha fuerza. Si tomamos en cuenta la relación de peso-fuerza de un robot, de una fábrica, vemos por ejemplo en la Volkswagen un brazo robótico moviendo un chasis de un carro, pesa 200 kilos, pero el brazo robótico pesa 500. Ahora, si comparamos el peso de un brazo humano, pesará 8 kilos, 6 kilos, y levanta 25, 30 kilos. Entonces, ven que la relación peso-fuerza es bastante mala. Por eso es que vemos robots levantando objetos, pero no son tan pesados. Y cuando vemos robots levantando cosas grandes o pesadas, por ejemplo en este caso, un robot de acá, de la Universidad de Waseda, del laboratorio de Takanishi, levanta 120 kilos a pecho, esto es por cierto, es una imagen de 2015, levanta 120 kilos a pecho, pero es un video que dura 30 segundos a 8x, o sea, súper lento. Eso es porque usan una técnica que pone un tipo de motor que tiene una reducción mecánica muy grande, y eso es como hacer un poco de trampa, ¿verdad? Entonces lo que queremos es que este robot tenga mucha fuerza, pero que sea rápido también, es decir, que sea un colaborador efectivo. Por esto estamos trabajando prácticamente con robots que usan actuadores eléctricos y lo que queremos acá es poder sacarle mucho más rendimiento a las articulaciones robóticas que le permiten el movimiento completo de las extremidades robóticas pues, del robot. En este caso no usamos actuadores neumáticos ni hidráulicos, dado que su control es mucho más complejo y imagínense una falla mecánica en esas mangueras, la presión que deben tener para generar ese movimiento. Entonces también puede ser peligroso. Lo que proponemos acá es hacer una revisión de estudio previo sobre que este robot tenga cualidades de manipular objetos, como mencionó Daniel, pero si recuerdan, Daniel también estaba mencionando que este robot debe tener eh, una forma de darse cuenta de su entorno por medio de fuerzas que se le aplican. ¿Recuerdan el ejemplo del vidrios? Puso Daniel. En este caso era por fuerza. Y el brazo debe estar preparado para que por medio de fuerzas aplicadas actúe en relación a ellas. Entonces acá lo que proponemos es generar un sensor de torque que permita esta acción. En este caso, bueno, tenemos varias tecnologías, se han usado históricamente en los años 80 por medio de un estudio que hizo Sakaki y Kane. Lo que usan es un sensor magnetoestático, se le pone una cinta magnética al eje de un motor y por medio de un sensor de este tipo al aplicar, por ejemplo, fuerzas, digamos que mi brazo es un brazo robótico y voy a seguir usando este ejemplo, digamos que voy a hacer una fuerza acá y aquí tengo el eje del motor. Entonces, al hacer ese disturbio, al tener una modificación del campo magnético entre el sensor y el eje, eso genera una señal, un diferencial de potencial que puedo tomar para generar una acción contraria a ese esfuerzo. Esto emula un sensor de torque. La otra tecnología usa un sensor óptico de acá, donde tengo un fotosensor y una luz que se emite y las variaciones de intensidad de luz que recibe el sensor se pueden interpretar de la misma forma y generar un sensor de torque también.
Sin embargo, en ambos casos tenemos pues, un error considerable, ya que en el primero los disturbios del campo magnético no son tan grandes con respecto a las fuerzas, y en el segundo eso depende de que un sensor, por ejemplo, esté aquí enviando una luz hacia acá, y la variación de esa luz me va a generar la técnica de extracción de datos para hacer el retorque. Sin embargo, eso depende mucho del movimiento. Entonces, el error es bastante grande. Pero hoy, como les mencionaba, es una técnica de los 80s. Algo más cercano, eh, el uso de galgas extensiométricas, que es el que finalmente seleccionamos. En Holder menciona que se pueden integrar galgas extensiométricas en un tipo de reducción mecánica que es del tipo armónica. Esta reducción mecánica en particular usa un tipo de material que es flexible y ellos proponen poner estas galgas en ese material flexible. Sin embargo, dado que es un material flexible y la galga tiene mucha reacción al movimiento, el nivel de error es considerable también. Aparte, bueno, sin mencionar la dificultad que requiere integrar estos componentes externos a un componente ya fabricado y que no está preparado para esos cambios. Otra cosa importante es que en esa tecnología eh, esa reducción mecánica usa ese material flexible y es bastante grande. Y si recuerdan, queremos que la articulación sea pequeña, liviana y fuerte. Y esto va en contra de que sea pequeña, porque lo hace más grande. En el segundo caso, tenemos el más, que mejor resultados tiene. Es el tipo de sensor que se usa en el robot ICAP. En este caso, se ponen galgas exométricas y se genera una geometría validada por medio de simulación y pruebas experimentales en donde se crean vigas para generar este movimiento al integrarla a una articulación. Y en este caso es la que tomamos de base para generar y comenzar a modificar esta geometría y integrarla a la articulación que estamos trabajando. En este caso es esta de acá. Lo que queremos entonces en este estudio es generar el sensor de torque para esta articulación. Esta articulación en particular lo que pretende es usar líquido refrigerante para en estos inlets y outlets en amarillo. Se inyecta líquido por acá y sale por el otro lado de forma forzada. El motor está sellado completamente y esta articulación con esto logra reducir mucho el tamaño y el peso de la articulación. Para esto usamos una técnica de control que extrae, como les digo, de forma forzada el calor y mantiene la articulación, el actuador de la articulación a una temperatura promedio de 50 grados, 60 grados. En estudios previos, tenemos que calentando esa articulación con una intensidad de corriente de 136 amperios, logramos mantenerla por debajo de 40 grados en un tiempo de 90 segundos. Sin refrigeración, en un tiempo de 90 segundos llega a 120 grados. O sea, ya se está quemando. Entonces, lo que queremos es hacer un sensor de torque para esta articulación. En particular, tenemos un par de diseños y en este caso generamos diseños, digamos que preliminares con respecto a la evolución de la articulación. En el primer caso, tenemos la forma similar con vigas y con agujeros elípticos para generar la concentración de esfuerzos en ciertos puntos. Sin embargo, obviamente, los ángulos rectos generan esfuerzos no deseados, por lo que modificamos la geometría y aparte de eso, esta parte de acá también genera peso extra que finalmente con el cambio de la geometría, la articulación completa, pues no genera una acción necesaria. Por lo cual lo cambiamos a esta segunda geometría. En este caso tenemos dos modelos de articulación, con este de acá y con este otro. Y la diferencia es que en uno, la articulación, el sensor de torque se pega a la articulación y este se conecta de forma tal que se pueda integrar el eslabón del siguiente, de la siguiente articulación. Entre cada articulación hay un eslabón que los une. En el primer caso, se tiene un eslabón que es hueco y lo malo de esto es que genera que la articulación y el brazo completo sea más grande, porque el eslabón tiene que ser mucho más grande para acoplarse a esa parte. Estoy hablando de esta. Aquí iría el eslabón y aquí iría la parte móvil.
Entonces queda todo este espacio libre. En el tercer modelo, aprovechamos este espacio y dejamos el estudio delegado a una geometría mucho más pequeña. Sin embargo, la forma del eslabón cambia y eso me genera dos modelos entonces de posibles o prototipos brazos robóticos. Muy bien. Ahora, me podrían decir que parece una geometría un poco simple, pero lo que queremos acá, como ya saben, es que el ArcoSlab está construyendo un robot humanoide y este proyecto está en la dirección de construir un colaborador de tareas al robot humanoide. En este caso, entonces, lo que queremos es que, por supuesto, podamos construir este colaborador aquí en el país y por lo cual debe ser bueno, pequeño y liviano, pero más, muy importante que sea barato. Entonces, al generar un diseño simple, quiere decir que por ejemplo, hacerlo nosotros mismos o contratar una empresa para que lo haga, nos va a salir mucho más cómodo si la geometría no es tan compleja. Entonces, el término de costo también era una restricción de diseño que tomamos en cuenta. Para esto generamos estudios no lineales de esfuerzos. Efectivamente, en el primer modelo tenemos la concentración de esfuerzos muy ligado a las vigas. Sin embargo, si observamos acá, por ejemplo, bueno, y en este caso tenemos un límite elástico bastante importante, cercano al límite elástico del material. Estamos usando aluminio 6061 T4. En este estudio usamos ese aluminio. Sin embargo, haciendo un poco de estudio acá en el país, el 6061 T6 sí es bastante barato también. Y tiene un límite elástico un poco más grande, por lo cual podemos mejorar incluso la sensibilidad del sensor. En este otro caso tenemos el tercer modelo, que está un poco también cercano. Ahora, en este caso estamos haciendo un estudio de dos poses críticas. Una pose crítica es esta de acá, donde el robot sostiene algo pesado en esta pose crítica, y la otra pose crítica es acá. Y los contrarios de los ejes. O sea, esta otra pose y para el otro lado. Entonces, si observamos eso y esto fue un estudio de torque y de fuerza aplicada en X, Y, Z, eso podría saturar el material y darme un error en la geometría. Entonces, lo que queremos, por ejemplo, es que si nos imaginamos otra vez, digamos que el robot está sosteniendo un objeto aquí, es pesado, pero esta articulación en particular no está ejerciendo torque, simplemente está sosteniendo el resto del brazo y el objeto. Entonces, si esa fuerza se aplica de forma poco dinámica, la articulación podría interpretarse como un torque. Entonces, lo que hicimos acá fue un estudio no lineal sobre fuerzas aplicadas solo en X, Y, Z, y lo que queremos es que se tenga un factor de seguridad similar al que se usó en el ICAO. Fue un factor de seguridad del 5%. Un 5% de 127 anda en 11.37 megapascales. Y aplicando solo fuerza en el eje contrario, lo que buscamos es que no se pase ese factor de seguridad y logramos que el sensor de torque, bueno, ensanchando un poco la geometría, estaba en 6.7 y pasó a 14 milímetros de ancho. Logramos que solo aplicando fuerzas en esos ejes se tuviera un esfuerzo máximo de 8.45 megapascales, lo cual representa un 3.7% de factor de seguridad. Es decir, podríamos reducirlo un poco más, el ancho, y esto generaría una reducción de peso importante en solo el sensor de torque. Y finalmente, si aplicamos solo torque en la articulación, en el sensor de torque, tenemos un resultado de 209 megapascales que está cercano incluso todavía al 227. Por lo cual, aplicando esfuerzos en momentos críticos de solo un tipo de fuerza o torque, tenemos aún así, por debajo del factor de seguridad, una percepción de esfuerzos importante exactamente donde los queremos. Esto es un estudio que está relacionado simplemente a resultados simulados. Es una primera aproximación de la geometría y de cómo debería verse. Lo que queremos después es integrar este diseño a un modelo construido, que ya de hecho ya lo estamos haciendo, y montar la circuitería para controlar y percibir los esfuerzos y seguir con las siguientes etapas del estudio. Como les decía, tenemos dos conclusiones.
se mantiene por debajo de un 3.7% el factor de seguridad, aplicando solo fuerzas en los ejes cartesianos. Y aplicando solo torque, aún así tenemos una percepción cercana al límite elástico del material. Y no puedo irme sin antes darle reconocimiento al esfuerzo que nos ha dado la Vicerrectoría de Investigación de la UCR, el posgrado de Ingeniería Eléctrica, la Escuela de Ingeniería Eléctrica y a la Universidad Técnica Nacional. Finalmente, bueno, una bibliografía pequeña y eso sería de mi parte. Muchas gracias. A Mauricio. Bueno, le agradecemos mucho a los investigadores